Materia de auditoría financiera, bajo el direccionamiento del docente Javier Darío Montalegre. Realizamos una auditoría financiera con la firma GPS y Contras Colombia a la empresa de transportes logísticos y servicios Hernández SAS. El trabajo de auditoría financiera realizado por el equipo de GPS y Contras Colombia SAS se enfoca en emitir una opinión independiente sobre los estados financieros de transporte logístico y servicios Hernández SAS. Estos estados financieros se preparan de conformidad con las normas internacionales de información financieras para las pymes. La metodología de auditoría se basa en el enfoque de riesgos utilizando la NIA 315 para la identificación y valoración del riesgo. El objetivo, el objetivo, el objetivo de la auditoría fue obtener seguridad razonable de que los estados financieros básicos correspondientes al periodo terminado el 31 de diciembre de 2024 reflejen de manera sensata y fiel su situación financiera y estén libres de errores o inexactitudes materiales, ya sea por fraude o error. El equipo de auditor está compuesto por Mónica Romero como representante legal, Camilo Hernán como auditor senior, Jader Restrepo como auditor junior, y sus encargos profesionales están bajo las normas de altos estándares técnicos, incluyendo las normas internacionales de auditoría y la Ley 43 del 90 y el Decreto 32 del 2015. Dentro de las fases de auditoría tenemos las cinco fases para nuestra firma de auditoría. Tenemos la fase de planeación que está conformada por el conocimiento del cliente, la evaluación de los riesgos y la planeación. En el conocimiento del cliente, sencillamente desarrollamos una hoja básica de datos donde miramos el objetivo de la auditoría, exponemos el equipo de auditoría y el periodo auditado. En la evaluación de los riesgos procedemos a hacer el proceso de evaluación donde detectamos 21 riesgos, entre riesgos de auditoría, de control inherentes, detección, externos y operacionales. De igual forma se relaciona cómo impactan los cuatro procesos transaccionales en la empresa. En la planeación tenemos la estrategia de auditoría que con base en el trabajo anterior se realiza en una auditoría basada en riesgos. Se procede de la estrategia, se monta el plan de auditoría y el diseño y el programa de auditoría con el fin de proyectar y programar el trabajo de aseguramiento que se va a desarrollar en la empresa con un programa de actividades y se ajusta el presupuesto. En la segunda fase de ejecución y documentación se destacan tres puntos, que es la aplicación de pruebas, pruebas de control, pruebas sustantivas sobre las transacciones, cuentas y procedimientos con el fin de mitigar los riesgos claves. En la obtención de evidencias se recopilaron evidencias contables y se aplicaron las técnicas de auditoría como inspección, observación, indagación, confirmación, recálculo y confirmaciones externas. Y en la documentación que se procede a revisar todo lo que es los procesos y los procedimientos de la empresa y del control interno. Principalmente se enfoca en los que es los estados financieros, activos, pasivos, patrimonio, los ingresos, los costos y los gastos. Y se desarrolla en el papel de trabajo desde el 1 hasta el 30, entre otros, con base en la NIA 500, evidencia de auditoría. En la tercera fase de auditoría es la fase de evaluación y revisión, que donde se realizan los análisis de los hallazgos y resultados, se verifican cuáles son las observaciones y cuál es su impacto en los estados financieros. Se formulan las conclusiones mirando si la evidencia de auditoría es suficiente y adecuada para emitir una opinión. Y la supervisión y revisión es realizada por el socio y el gerente de auditoría durante todo el proceso y el trabajo de aseguramiento. En la fase de informe final y dictamen se consolidan hallazgos que se evalúan la materialidad, su efecto en los estados financieros. Se determina la naturaleza de la opinión a emitir y se elabora un informe final, esto basado con la NIA 700. Se incluye en la redacción de informe y dictamen la presentación del dictamen de auditoría, el cual va de acuerdo a las evidencias suficientes y adecuadas que se verificaron, que se evaluaron y se inspeccionaron de acuerdo a unas salvedades bajo la NIA 705. En los hallazgos relevantes, se revela la existencia de incorrecciones materiales cuantificadas y las debilidades significativas en el control interno, clasificando el riesgo inmaterial de corrección como alto.
Las técnicas de auditoría en incorrecciones materiales cuantificadas, riesgos inherentes comprobados y deficiencias críticas del control interno y riesgos significativos nos ayudan a hacer unos hallazgos de tendencia y concentración de análisis analítico, hallazgos de corrección material, riesgos inherentes y comprobados, hallazgos de deficiencias críticas del control interno en la línea 206 y el impacto de los hallazgos en la opinión del auditor de nosotros es la existencia de incorrecciones materiales confirmadas, errores de exactitud, integridad y corte, que ascienden a los 40 millones de pesos y solo en muestras de pasivos y errores en su suma. Significa que los estados financieros no están libres de incorrección material. Y por último, una fase de seguimiento y cierre, que es un plus que da la firma, es el acompañamiento en la implementación de las recomendaciones y el plan de mejora. También en un archivo final donde se realiza el archivo de papeles de trabajo y la documentación final. Concluyendo así que la fiabilidad de la información financiera es el riesgo de la incorrección material que es alto. El riesgo de control son los más críticos que afecta a la entidad y el cumplimiento normativo en los estados financieros, ya que son preparados bajo NIT para pymes. Sin embargo, la persistencia en los errores de corte y la omisión de sus pasivos omitidos en el principio contable del devengo, afectando la presentación fiel requerida al marco aplicable. Y por último, nuestras recomendaciones es que el control interno se debe implementar con la segregación de funciones en los ciclos de ingresos y tesorerías, asegurando que el personal que factura no sea el mismo, sea diferente al que recauda y concilia, con el fin de mitigar ese riesgo tan alto crítico. En la información de financiera, ajustar y clasificar inmediatamente las incorrecciones materiales cuantificadas, particularmente en la suma de los pasivos y la omisión de los pasivos devengados. En la gestión de riesgos se debe establecer un sistema formal de gestión de riesgos donde se actualice al menos cada 6 meses, se incluye la identificación, evaluación y monitoreo de los riesgos con el fin de mitigar los controles reactivos que se permitan hacer las alertas tempranas y una auditoría continua. Gracias.